Cuando se piensa en invertir en las zonas costeras más espectaculares de México, hay una figura legal que es absolutamente clave entender: el fideicomiso. A menudo se oyen muchas cosas sobre él, pero la realidad es que es la estructura diseñada precisamente para proteger la inversión. Así que hoy vamos a desgranar exactamente cómo funciona. Vamos al grano. Esta es la pregunta del millón, la que se hace todo inversor extranjero. Y la respuesta es un sí rotundo, aunque a través de un mecanismo específico. La clave no está en la propiedad directa como se conoce en otros países, sino en una estructura legal pensada para ello. Y eso es justo lo que vamos a ver. Bien, esta será nuestra hoja de ruta, muy clara y directa. Empezaremos por el origen para entender el porqué de todo esto. Luego definiremos qué es exactamente un fideicomiso y, muy importante, desmontaremos algunos mitos. Finalmente veremos quién es quién en esta estructura y, lo más importante, cómo garantiza el control y la seguridad total de la inversión. Para entender cualquier solución, primero hay que entender el problema o, en este caso, el porqué de su existencia. Y el fideicomiso no es una complicación, para nada. Es una solución muy bien pensada que tiene raíces profundas en la historia y en la legislación de México. Y la base de todo está aquí, en el artículo 27 de la Constitución mexicana. Esta es la piedra angular, un artículo histórico diseñado para proteger la soberanía del país sobre su territorio, especialmente en las franjas consideradas estratégicas como las fronteras y las costas. Y a raíz de esa protección constitucional nace el concepto de zona restringida, que es, pues, una franja de 100 kilómetros en las fronteras y 50 en las costas. Y claro, ¿por qué es tan relevante para quien quiere invertir? Porque los principales destinos turísticos y de inversión, como toda la Riviera Maya, de punta a punta, están dentro de esta zona. Entonces, si existe esta restricción, ¿cómo es posible invertir? Pues aquí es donde entra en juego la solución, el instrumento legal creado para ello, el fideicomiso. Es fundamental no verlo como un obstáculo, sino como el puente legal diseñado específicamente para permitir y, sobre todo, para asegurar estas inversiones. Dicho de una forma muy simple, un fideicomiso es un contrato. En él, un banco mexicano, una institución fiduciaria, mantiene el título legal de la propiedad. Pero, y esto es lo más importante, lo hace única y exclusivamente para el beneficio del inversor extranjero, que es el beneficiario, y quien tiene el control total sobre el uso y disfrute del bien. Para que quede todavía más claro, sobre todo para inversores que vienen del sistema anglosajón, la analogía perfecta es un living trust o un family trust. El concepto es muy similar. El banco es simplemente un custodio del título, un administrador, pero el control real, el poder de decisión, recae al 100% en el beneficiario, o sea, en el inversor. Bien, ahora llegamos a una parte crucial. Vamos a aclarar esas ideas erróneas que a veces rodean al fideicomiso. Separar el mito de la realidad es fundamental para entender la verdadera seguridad que ofrece esta estructura. El mito más común, sin duda, es pensar que esto es una especie de alquiler a largo plazo. Nada más lejos de la realidad. Un fideicomiso otorga derechos de propiedad plenos y permanentes. Se puede usar, disfrutar, vender, hipotecar y heredar la propiedad. No tiene nada de temporal. Otro malentendido clásico. El banco no es el dueño, en absoluto. Es un administrador fiduciario. Su única función es custodiar el título y ejecutar las instrucciones que recibe por escrito del beneficiario, del inversor. El banco no puede tomar ni una sola decisión por su cuenta sobre la propiedad. El control absoluto es del inversor. Y esta es una preocupación lógica. ¿Qué pasaría si el banco tuviera problemas financieros? La ley mexicana aquí es muy robusta. La propiedad dentro del fideicomiso se constituye como un patrimonio autónomo. Pensemos en ello como una caja fuerte legal. La propiedad está dentro y esa caja no pertenece al banco. Si el banco quebrara, simplemente se nombra a otro banco para que custodie la caja, pero el contenido, la propiedad, permanece intacto y protegido. Para entender la foto completa de la estructura es útil saber quiénes son los tres protagonistas de este contrato. Cada uno tiene un papel muy bien definido. La estructura es muy sencilla, son tres roles. Primero, el fideicomitente, que suele ser el vendedor, quien aporta la propiedad al fideicomiso. Segundo, el fiduciario, que es el banco administrador. Y el más importante de todos, el fideicomisario, que es el inversor, el beneficiario final, quien tiene todos los derechos y, como decíamos, el control absoluto. Hablemos ahora de lo que de verdad importa en cualquier inversión: el control que se tiene sobre ella y la seguridad patrimonial que nos ofrece esta estructura. El punto clave es este. En la práctica, los derechos del beneficiario son idénticos a los de un propietario directo. Se puede vivir en la propiedad, por supuesto, alquilarla para generar ingresos, venderla en cualquier momento, remodelarla, construir, incluso hipotecar los derechos del fideicomiso. Y como veremos, permite heredarla de una forma increíblemente eficiente.
Y aquí tenemos una de las ventajas estratégicas más potentes del fideicomiso desde el punto de vista de la planificación patrimonial. Los herederos se designan directamente en el contrato como beneficiarios sustitutos. Esto significa que en caso de fallecimiento, la transferencia es prácticamente automática. Se evita por completo un proceso judicial de sucesión, que en otros sistemas se conoce como probate y que puede ser muy largo y costoso. ¿Y qué hay del tiempo? A veces se oye hablar del plazo de 50 años. Es cierto que el plazo inicial del fideicomiso es de 50 años, pero lo fundamental es que es renovable de forma indefinida. Esto, en la práctica, asegura el control de la propiedad a perpetuidad, permitiendo la transmisión generacional sin ningún problema. No hay una fecha de caducidad para la inversión. Así que, si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. Lejos de ser una complicación o una barrera, el fideicomiso es el mecanismo que el propio sistema legal mexicano ha creado para dar certidumbre, para dar control y para dar seguridad patrimonial a la inversión extranjera en sus zonas más valiosas. Con esta base de certeza jurídica, la perspectiva cambia por completo. La pregunta deja de ser ¿es seguro invertir?, para convertirse en sabiendo que existe una estructura tan segura y definida, ¿qué nuevas oportunidades de inversión se desbloquean ahora?